Tercera parte de esta serie de videos con el paso a paso de la construcción de una casa. Ya hemos conocido el terreno absolutamente pelado, hemos aprendido a distribuir los espacios dentro de la obra, hemos visto cómo llevar la medida de los planos al terreno, cómo trasladarlos, cómo hacer ese replanteo, hemos visto cómo hacer los cimientos y las capas aisladoras. Hoy ya hemos superado holgadamente los 2 metros de altura y la idea es tratar de ver qué cosas tener en cuenta durante la elevación de los muros para no arrastrar futuros problemas que tengamos que sufrir mucho más adelante. Soy el arquitecto Marcelo Seya y mi intención en este video es contarte aquellos secretos que solamente se aprenden en la obra. Acompáñame a conocerlos. Una de las cosas que seguramente te van a llamar la atención es que en esta casa utilizamos dos tipos de ladrillo. Por un lado, ladrillos comunes o de barro cocido o de adobe para los muros exteriores y en los muros interiores ladrillos cerámicos huecos. Y esta decisión no es caprichosa y ahora te lo voy a explicar. Como verás, la diferencia no es solamente una cuestión de distintos tipos de materiales, sino también que está en el espesor de los muros. En los muros interiores se optó por un ladrillo de 12 centímetros que en teoría lo llamamos ladrillo de 15. Y en el caso de los muros exteriores, estos son de 30 centímetros, en realidad 27 centímetros, pero se considera que con los revoques los llevamos a 30 centímetros. Y en este caso particular, lo que hicimos es construirlos como doble pared de 15 con una cámara de aire en el medio. Doble pared de 15 trabadas cada 5 a 6 hileras con hierros de construcción. Si bien te lo había explicado en el video anterior, vamos a repasar la idea de esta decisión. Básicamente, los muros que dan al exterior deberían aislarnos de los cambios de temperatura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se logra? Básicamente con dos cosas. Primero, que el muro tenga un espesor adecuado. En este caso, 30 centímetros es más que suficiente. Lo que decidimos en este caso es reforzar esa aislación con la presencia de esta cámara de aire que actúa como un refuerzo de la misma. El resultado, en definitiva, es una casa mucho más fresca en verano y más cálida en invierno. Sé que alguno podrá decirme, pero estás gastando el doble de material. Pero en realidad esta es una comparación que no debería hacerse. En principio, veamos una cosa. Un muro de 15, si bien es un ahorro, así entre comillas, no se puede comparar nunca con el efecto de aislación térmica que tiene un muro de 30 centímetros. Una pared de 15 al exterior es una pared muy débil, es una pared más propensa a los movimientos de cambios de temperatura, de tráfico y demás. Al tener más movimientos es más propensa a que se formen grietas que pueden dejar pasar las filtraciones y a su vez, como es una pared muy delgada, es muy fría en invierno y muy caliente en verano. Y al ser muy fría en invierno te puedo asegurar que es muy propensa a la proliferación de hongos y moho en paredes. Por otro lado, la pared de 30, si bien es un gasto inicial mayor, la diferencia es que en este caso es una inversión. ¿Una inversión por qué? Porque si bien haces un gasto inicial mayor, te lo está devolviendo en confort. Porque básicamente tenés una pared mucho más sólida, menos propensa a la formación de grietas, al paso de humedades y, en definitiva, genera ambientes mucho más confortables. Y si además lo mirás por el lado económico, también te ahorra muchos gastos en energía para refrigerar o calefaccionar la casa. Desde todo punto de vista, esto también, permítanme que se los diga, es tener mayor calidad de vida. ¿Por qué? Porque tenemos ambientes mucho más confortables sin necesidad de depender tanto del consumo de energía. Alguno podrá estar pensando desde casa, ¿por qué no hago la pared trabada en vez de hacer doble pared? Porque tengo un mayor gasto de materiales. Bueno, créanme que no es así, vamos a analizarlo muy rápidamente. En principio, una pared de 30, esté con los ladrillos trabados o no, básicamente consumen la misma cantidad de ladrillos por metros cuadrados. Por otro lado, al tener la misma cantidad de ladrillos, también se consume la misma cantidad de pegamento o mortero. Así que en definitiva, por ese lado no hay ningún ahorro. Lo que sí puede llegar a implicar un mayor costo es en la mano de obra, porque es un poco más complejo levantar doble pared. Pero créanme cuando les digo que esto es realmente una inversión, porque ese mayor gasto inicial se les va a devolver en menor consumo de energía para calefaccionar y para refrigerar esa casa y en definitiva con un mayor confort ambiental. Voy a dejar para un próximo video contarles cómo resolvemos la aislación hidráulica, cómo nos protegemos de las filtraciones, porque créanme una cosa, esta cámara de aire
resulta una magia porque nos previene casi del 90% de los problemas que podemos tener en cuanto a filtraciones con los muros que dan al exterior. Dos detalles importantes con respecto a las dobles paredes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que dejamos una cámara de aire entre ambas? En este caso nos encontramos dentro de la recámara o el dormitorio principal de esta casa, en una pared que va a representar la cabecera de la cama. Este muro está orientado al sur. En esta parte del hemisferio, la orientación sur nunca recibe sol durante ninguna parte del día y está expuesto a los vientos más fríos. Por eso nos tomamos el recaudo de rellenar esa cámara de aire con una plancha de poliestireno expandido de 2 centímetros para mejorar mucho más la aislación de ese muro, que justamente es el de la cabecera de la cama, y ahorrarnos todos estos problemas de deficiencias de aislación térmica. En este caso utilizamos el mismo criterio pero en un sentido inverso. Este es el caso del asador, parrillero, fogón, como lo quieras llamar, que divide esta parte de la casa con un baño. En este caso lo que utilizamos es una cámara de aire rellena con esta plancha de poliestireno expandido para evitar que el calor que se genera en esta zona pueda afectar el revestimiento del baño que vamos a tener a continuación. Respecto a la elección de los ladrillos cerámicos para los muros interiores, bueno, esto tiene que ver básicamente con 3 razones que ahora te voy a contar. Una de ellas tiene que ver con lo económico. Levantar un muro con este tipo de ladrillos resulta un 10% más económico que hacerlo con este tipo de ladrillos. Teniendo en cuenta el costo que implican los muros en el costo total de la casa, en la inversión total, es un número que vale la pena tener en cuenta. La segunda gran ventaja es una rapidez de colocación. Obviamente que en el mismo momento que colocamos un solo de estos ladrillos, estamos reemplazando a 3 de estos. Desde este punto de vista es un ahorro de tiempos bastante importante. Si a eso le sumamos que tenemos menos cantidad de mortero de colocación, cuando que en el otro caso tenemos que 2 hileras más al medio, obviamente que también estamos ahorrando tiempo de preparación en morteros que podrían haberse evitado con este tipo de ladrillos. Y la última razón tiene que ver un poco con lo económico también. Ya que hablábamos de morteros, tenemos un menor consumo de mezclas para preparar revoques. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos una superficie que es mucho más lisa, en promedio utilizamos menor espesor de revoque. Revoques que a lo mejor serían mucho mayores en ladrillos con terminaciones más rústicas. Desde cierto punto de vista, no solamente es un ahorro en el tiempo, sino también en el consumo de materiales para hacer los revoques. Dos cuestiones importantísimas con los ladrillos cerámicos. En cuanto a las trabas con los ladrillos comunes, el mejor tipo de traba es la que ves aquí a continuación, donde estamos tratando de hacer coincidir 3 hileras de ladrillos comunes con una de ladrillos cerámicos. De esta forma tenemos una trabazón perfecta, que es muchísimo mejor que utilizar solamente hierros en las uniones, y peor aún si lo único que hacemos es arrimar un muro con el otro. Créame que de esta forma estamos evitando toda posibilidad de que en este sector luego aparezcan grietas. Otro detalle que es muy importante y está sujeto a muchas controversias, por lo menos entre los que estamos en la construcción. ¿Se deben llenar o no llenar estas juntas verticales? Y en realidad se debe hacerlo. Acá, a pesar de que no parezcan, están un poco más rundidas, pero también están unidos los ladrillos. En todos los sectores están unidos. Y esto es una cuestión de sentido común. Primero, tengamos en cuenta una cosa. ¿Por qué vamos a hacer una unión en este sentido y no en vertical? Los ladrillos también están sometidos a movimiento y puedan aparecer movimientos en este sentido, con lo cual al hacer un pegamento o una unión vertical estamos teniendo una mejor traba. Por otro lado, pensemos en otra situación distinta. Supongamos que aquí no le hubiéramos puesto mezcla de unión. Cuando nosotros revocamos, como dicen que aquellos que no hacen este tipo de pegamento, el material del revoque se va a tapar este hueco, y es verdad, así va a suceder. Pero lo que pasará es que supongamos que tenemos un muro al exterior, en este sector vamos a tener aire, entonces es mucho más probable que este sector del revoque se seque mucho antes que esta parte, con lo cual hay mucho mayor riesgo de que se produzcan rajaduras o fisuras por contracción o por secado muy rápido. Y además está decir que esas fisuras son mañana un problema de entrada de humedad, con lo cual, si me permiten, creo que vale la pena desde todo punto de vista hacer un pegamento o una unión que incluya también a las juntas verticales. Otra de las cosas que quizás te haya llamado la atención es que a esta altura de la obra no tengamos los contrapisos hechos. Aclaremos que los contrapisos son esa base de hormigón que suele estar bajo los pisos definitivos
y sobre el terreno natural. En este caso decidimos no hacerlo por estas razones. Analicemos un poco las ventajas y desventajas de tener contrapiso desde el inicio de la obra. Obviamente que la mayor ventaja será poder tener una base de circulación más limpia, pero la realidad dice que cuando tenemos un contrapiso desde los inicios de la obra es más probable que obviamente los transitemos, y en ese tránsito intenso es muy probable que se generen desgastes prematuros. Por otro lado, es muy probable que cuando tengamos contrapisos desde el inicio de las paredes, cuando no hay nada de sombra, estos queden expuestos directamente a los rayos solares. Obviamente que esta exposición, y si te toca construir en verano, va a generar dilataciones, movimientos de expansión en ese contrapiso, y es muy probable que aparezcan grietas que obviamente no nos interesan tener a la hora de colocar un piso. Y por otro lado, hay una tercera razón que tiene que ver más con la práctica diaria, de lo que ocurre normalmente en una obra. Es muy común que cuando tengamos un contrapiso lo usemos de playa de maniobras y se terminen volcando sobre el mismo todas las mezclas que se van preparando en la hormigonera o en el trompo. Entonces, esas mezclas que luego se levantan con palas, se colocan dentro de los baldes, terminan formando capa tras capa una costra o una cáscara sobre el contrapiso. Esa cáscara obviamente termina generando una lomada, y esa lomada va a haber que eliminarla al momento de tener que colocar los pisos definitivos. Obviamente, si queremos ahorrarnos ese trabajo, tendremos que hacer estas mezclas sobre chapones o sobre superficies especialmente destinadas en este sentido. Obviamente, en este caso, como hemos decidido no hacer los contrapisos, eso lo estamos haciendo de la manera que te estoy contando. Y la decisión, al menos en esta obra, es esperar a hacer justamente la construcción de los contrapisos para el momento en que tengamos la obra cubierta, porque de esa manera evitamos transitarlo prematuramente, lo tenemos protegido de las inclemencias del tiempo y obviamente vamos a llegar al momento de la colocación del piso con un contrapiso en mucho mejor estado. Otra de las características que tienen que ver con esta altura de la obra es la aparición de los encadenados. Los encadenados, en definitiva, son estos refuerzos de hormigón que están detrás de estos ladrillos y detrás de estas tablas, que se hacen en hormigón armado con una estructura de hierro como esta, como la que estás viendo en este caso. La función de los encadenados básicamente es justamente esa: encadenar toda la construcción de tal manera de darle mayor rigidez, distribuir más uniformemente todas las cargas, sobre todo la de los techos. En todos los casos vas a ver que los encadenados en toda la casa son de aproximadamente 15 por 15 centímetros. Todos ellos tienen una estructura de hierro de estas características, con 4 hierros de 8 milímetros y estribos de 4,2 milímetros de diámetro, aproximadamente entre 17 y 20 centímetros. Esos encadenados se materializan de dos formas distintas. En los muros de 30, básicamente, como estarás viendo, están hechos con dos ladrillos puestos de canto, que acá le llamamos ladrillos de panderete, dentro del cual se coloca la estructura de hierro sobre la cual se vuelca el hormigón. En definitiva, cuando nos ponemos a contar, tienen los 15 centímetros por 15 centímetros. En cambio, en las paredes que ya tienen ese espesor, los 15 centímetros, los materializamos con la misma estructura de hierro, pero adicionándole dos tablas, de tal manera que toda la obra tenga justamente las mismas dimensiones. La única precaución extra que nos tomamos en este caso es, por ejemplo, en vanos o en futuras aberturas que tienen un cierto tamaño, en vez de darle 15 centímetros, le damos unos 5 centímetros más. En este caso le dimos 20 centímetros de altura por 15 de ancho. Y obviamente colocamos un hierro de refuerzo para suplementar un poco la falta de mampostería y para poder tener una estructura un poco más resistente. La primera de esas razones tiene que ver con la colocación de las aberturas. Recordemos una cosa, o repasemos para quienes no lo conocen. Las aberturas, las puertas y las ventanas se fijan a las paredes a través de grampas o grapas. Estos son pequeños pedazos de metal, hierro, chapa y demás, que se dejan a los costados de las aberturas en sus 4 límites como para vincularlas a los muros. Obviamente te darás cuenta que cuando nosotros queremos buscar esa vinculación en el nivel superior, esta parte de hilera pasante nos permite generar esa unión
sin tener que cortar el encadenado. Si esto no existiera, deberíamos cortar el encadenado y lo que menos queremos justamente es tocar el hormigón y menos aún los hierros que forman ese encadenado. Otra de las razones de importancia es que si por casualidad hubiera algún equívoco en las alturas de las aberturas, esta hilera pasante te sirve de fusible porque te da un plus de entre 5 a 7 centímetros. El ladrillo lo puedes hacer volar como un fusible y poder tener unos centímetros más para corregir alguna deficiencia que haya habido, por ejemplo, algún equívoco o alguna elevación posterior o decidida posteriormente en el nivel de los pisos y poder absorberlo de manera orgánica. Imagínate que esto hubiera sido imposible de hacer si no existiera esta hilera de ladrillo y deberíamos cortar el encadenado, cosa imposible de hacer. Un detalle importante que vale la pena tenerlo en cuenta. En estos casos, para antes de hormigonar el encadenado, hemos dejado lo que llamamos un muerto. En realidad es un pedazo de poliestireno expandido que hace que no se rellene este sector con hormigón. Esto nos va a permitir, por ejemplo, al ubicarlo en la parte central del muro, tener un hueco para que el día de mañana, cuando vengamos con la instalación eléctrica y esta tenga que bajar por acá, evitemos tener que cortar el hormigón y menos aún tener que cortar la armadura del hierro. Una cosa importante, cuando tenemos vanos o futuras aberturas de tamaños muy importantes, obviamente el encadenado deja de ser tal y se transforma en una viga de hormigón armado, viga que tiene que ser calculado adecuadamente por un técnico. Y un detalle de color en esta situación. Como habrás podido comprobar, las vigas, por lo general las armaduras de las vigas, tienen mayor cantidad de hierro en la parte inferior. Y para vos que quizás estás en la construcción y que conocés de estos temas, esto te resulte moneda habitual. Pero para aquellos que no lo conocen, les cuento un dato para que se entienda mejor por qué las cosas son como son. En principio, si tuviéramos una viga de estas características y solamente tuviera hormigón sin hierro, obviamente esa viga, cuando estuviera cargada con peso, se deformaría de esta forma, se flexionaría, se tendría este tipo de deformación. Si nos acercamos y analizáramos la fibra interior de ese hormigón, se deformaría generando como un arranque en la parte inferior. ¿Te das cuenta en la parte inferior de mis dedos, en la parte de abajo? Bueno, ese esfuerzo que se llama esfuerzo de tracción, de arranque vamos a decir, no puede ser resistido por el hormigón. El hormigón es muy fuerte, muy sólido, pero no resiste ese tipo de esfuerzos. Justamente lo que sí viene a ayudar en estos casos es la armadura de los hierros. Y no es casualidad entonces que la armadura de los hierros se concentre en la parte inferior de las vigas para darle justamente esa resistencia que lo vuelva mucho más sólido, mucho más, valga la redundancia, resistente ante mayores esfuerzos y mayores cargas. Fíjate la cantidad de secretos y detalles que hemos visto en una obra solamente con 2 o 3 rubros nada más. Te puedo asegurar que muchos de ellos los he aprendido por el camino doloroso, es decir, equivocándome. Pero como soy un convencido que realmente la información tiene que circular, no vale la pena que uno se la quede, te los estoy contando para que te ahorres los malos tragos. Si querés conocer más de estos secretos de obra, te voy a dejar aquí a mi lado un botón para que te suscribas al canal y actives la campanita de notificación, y desde este otro lado un par de videos sugeridos que casualmente en este caso coinciden con los 2 primeros videos de esta serie. Como siempre te digo, gracias por haberme acompañado hasta esta parte del video y nos vemos muy pronto.